Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de en qué momento nos estés escuchando. Bienvenidos una vez más a Efecto Mental, su podcast donde vamos a hablar del impacto que tiene la esfera mental en nuestro rendimiento, en nuestra vida en general. Y aquí estamos una vez más, Mayra Moreno y Arturo Velasco, psicólogos del deporte, para hablar de este impacto. Muy buenas tardes, Mayra, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy bien, muchísimas gracias a ti por estar el día de hoy y a todos ustedes por estar escuchándonos una vez más. Ahora sí que es un honor para nosotros poder iniciar las conversaciones de estos temas que sinceramente hay luego mucha confusión o mucha gente opina, pero sobre todo el tema del día de hoy tenemos que poner en claro algunas cosas que son importantes porque los medios sociales, los medios de comunicación, todos están opinando, ¿no? Entonces, cuando tenemos claridad en estos temas y sabemos sobre todo nosotros que estamos en el deporte, ya sea entrenadores, atletas o psicólogos, cuando ya sabemos cómo abordar estos temas sin dejarnos influenciar por todos los externos, bueno, vamos a poder tener mejores resultados. Entonces, ¿qué te parece, Arturo? Ya les di aquí una probadita. Si nos dices de qué vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, Mayra. Hoy queremos tocar el tema de estas situaciones especiales, estas situaciones que se presentan en el deporte que pueden ser conocidas como unos aspectos críticos. Puede ser el que te haya ido mal en una competencia y que tengas crítica de la prensa, de los aficionados. Puede ser incluso algo extra cancha, extra competencia que te esté jugando en contra, el cómo podemos manejar esto. Y para eso tenemos ahí algunos ejemplos que vamos a ir tocando, pero aquí me gustaría dejar muy, muy claro que no, los ejemplos no los vamos a utilizar para señalar a esas personas, sino por el contrario, simplemente para tomarlos como ejemplo, literalmente, y poder dar una opinión de qué sería el ideal que lo hiciéramos o que se hiciera en ese momento. Evidentemente también los expondremos con un desconocimiento interno. ¿Por qué? Porque solamente los expondremos lo que vemos desde fuera, ¿no? No estamos en contacto ni trabajando con estos atletas. Eso es importante aclarar. ¿Por qué? Porque podemos obviar algunos detalles que vamos a compartir ahora, ¿no? Pero me gustaría comenzar con un tema importante e interesante, que es en el fútbol, por ejemplo, cuando al futbolista no se le dan bien las cosas y entra de cambio e inmediatamente lo sacan. ¿Qué opinas de eso? Qué buen punto tomas, Arturo. Y bueno, yo creo que es como, o sea, tiene mucho impacto en el fútbol porque para empezar hay pocos cambios, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Luego los jugadores entrenan toda la semana, a veces son convocados, a veces no, por fin eres convocado en banca, aunque sea, y luego te meten a jugar y te sacan. Esto genera una duda bastante grande, un golpe en el autoestima, en la autoconfianza, sobre todo del ego del futbolista. Entonces, cuando esto sucede, sí es importante que se maneje de alguna manera un poco adecuada y que se le den explicaciones al futbolista. No tanto explicaciones como justificaciones o que le tengas que decir o algo así, pero sí es importante que se le diga qué está haciendo, o más bien por qué fue esa decisión, ¿no? Para que él pueda tener claro que hay que mejorar. A veces son decisiones tácticas y se le puede decir, ay, esto, o a veces se lesionó un jugador, o a veces hubo una expulsión y se tiene que, entre comillas, sacrificar a alguien. Entonces, el deportista y en general nosotros como seres humanos, ¿no? Siempre que tenemos alguna duda, nos empezamos a hacer preguntas o suposiciones o hipótesis en la cabeza. La cuestión aquí es que cuando tenemos estas preguntas, muchas veces no las respondemos.
¿no? Ah, ya el entrenador me odia, le caigo mal o la trae contra mí. Y es como una pregunta o estoy planteando una duda, pero si no la respondo o si no le busco la solución o si no busco cerrar esta idea, la dejo abierta y nuestro inconsciente o subconsciente, como quieran llamarle, trabaja y trabaja tiempos extras y no descansa y empieza a tratar de responder o solucionar esa cuestión. Y es cuando existe el desgaste mental, la visión catastrófica, la visión de túnel, que estamos creando escenarios muy, o sea, muy polarizados y que no son realmente reales, todo por querer encontrarle la solución o qué fue lo que pasó para poder entender algo. Entonces, aquí vemos dos puntos. Uno, como entrenador o como parte del cuerpo técnico, recomendamos que si se tenga alguna conversación, no es que le tengas que dar explicaciones, obviamente tu decisión es tuya y pues eso fue lo que elegiste por el bien del equipo, pero sí tratar de brindarle alguna claridad o algún cierre de alguna manera al atleta, al jugador, al futbolista en este caso, para que ellos puedan saber qué pueden mejorar o que sepan que no es personal, ¿no? En este sentido. Y tú como atleta o futbolista, si tu cuerpo técnico tomó una decisión así, algo drástica a tus ojos y que no encuentras la solución, también se vale preguntar o también se vale acercarse y decir como que, ah, profe, esto pasó, algo que pueda mejorar, algo que se pueda hacer, dígame, quiero ver el video, llevar la estadística o registros personales, ¿no? En este caso, entonces, sería yo creo que una parte muy importante, Arturo, yo no sé si quieres complementar o agregar algo, porque sí, como bien dices, es una situación particular, no siempre sucede, pero cuando sucede puede llevar varios caminos, ¿no? Entonces podemos anticiparnos ante esto. Sí, yo agregaría que aquí tenemos que cuidar muchísimo y esa es la importancia de tener a un especialista en, dentro del cuerpo técnico, un especialista de la psicología del deporte que te pueda orientar más en la forma en la que vas a hacer ese acercamiento. Es evidente que el acercamiento, este feedback que le tienes que dar es importante, pero también tienes que encontrar el momento, el lugar y la forma adecuada. Y evidentemente, no por la razón de que tengas que explicar, porque si nosotros esto nos vamos a poner empáticos con un entrenador, va a decir el entrenador, yo no tengo que explicarle nada, porque él no me pregunta cuando juega por qué juega, porque me tendría Claro. que Ujú, preguntar por qué no juega, ujú. ¿no? Y en esa parte lo entendemos. Lo único que queremos aclarar o compartir a los entrenadores es que trabajamos con personas. Y al trabajar con personas es indudablemente que esas preguntas se las está haciendo. Y que evidentemente cuando las cosas le están haciendo bien o le están saliendo como él quiere, esas preguntas se contestan por sí solas y se contestan de manera positiva. Pero cuando las cosas no están saliendo tan bien, esas preguntas, si no tienen una respuesta, también se contestan por sí solas y no siempre en el mejor camino o en el camino que le va a hacer mejorar a ese jugador. Normalmente toman el camino catastrófico, el camino la traen contra mí, el camino es que es injusto, el camino que los deshabilita, que los molesta y que no los hace mejorar. Entonces, entendiendo eso como entrenadores, como líderes que somos de atletas, simplemente tenemos que ser muy inteligentes y saber en qué momento y cómo se los vamos a decir, ¿no? Yo añadiría eso y que lo tenemos que tener muy, muy claro. Y por ejemplo, un ejemplo de esta situación se vivió hace no mucho tiempo en la selección mexicana con Carlos Salcedo, ¿no? En donde él encima no le había ido tan bien, había recibido muchísimas críticas y en un partido entra y lo sacan y de hecho hay unas tomas donde existe esta discusión con una persona del cuerpo técnico en donde aparece otro compañero tratando de calmar al propio Carlos Salcedo para pues evitar que se haga más grande ese problema.
Aquí también nosotros tenemos que hablarlo no solo para el jugador que lo está viviendo, no solo para el entrenador, para la parte del cuerpo técnico, sino también para los demás compañeros, saber qué hacer o cómo actuar en ese momento. Aquí, ¿qué nos recomendarías, Mayra? Claro, Arturo, híjole, lo que mencionas, y esto todavía sucede más, ¿no? Cuando algún compañero, sobre todo, bueno, estamos hablando mucho de fútbol, hay muchas personalidades distintas en el fútbol, personalidades sobre todo que se tienen estos futbolistas como la necesidad de mostrar o de cumplir un papel, ¿no? Así como no, yo soy así, por ejemplo, si yo les digo Sergio Ramos, inmediatamente sabemos cómo su personalidad, su estilo de juego, su parte psicológica. Igual si yo digo Puyol, nos acordamos perfectamente cómo los dos mostraban liderazgo de distintas maneras y sabíamos, por ejemplo, muchos videos de Puyol, ¿no? Que va y separa a sus compañeros del pleito, va y esto y otros videos de, por ejemplo, Sergio Ramos un poco más, Buscando el pleito. buscando el pleito. Entonces, aquí lo que quiero decir es que hay personalidades distintas y muy marcadas en el fútbol. Ahora, todos en este ambiente también usualmente manejan mucha reactividad, ¿no? Que es lo que tratamos de, obviamente, eh, tratar de, híjole, pues de entrenar, ¿no? Desde la psicología del deporte para que no sea tanto nivel. Entonces, cuando hay una decisión así, que se hace algo a un jugador que no le gustó y se están acostumbrados de que el entrenador dice una última palabra y es muy autoritario, pero está el jugador que no le gusta que su entrenador sea autoritario y que le gusta él tener la última palabra, es cuando suceden estas cosas. Entonces, tú como compañero puedes ayudar a amortiguar un poco estas situaciones y nuevamente tiene que ver con la palabra, ¿no? Cómo pensamos y cómo escuchamos y cómo interpretamos una misma situación va a determinar cómo reaccionamos, esta reactividad que platicamos y la actitud y por consecuencia conductas que vamos a tener ante una misma situación, ¿no? Es lo mismo que está sucediendo, pero como yo lo interpreto, va a llevarme a que si reacciono de una buena o mala manera, por decirlo así. Entonces, si podemos ayudar nuevamente desde la parte del cuerpo técnico, ya sabemos que así son estas personalidades, ya sabemos que quizá este jugador, sobre todo porque vimos el partido, ¿no? Vamos perdiendo, lo sacamos para no perder tan feo y él pues le duele en el ego, ese tipo de cosas nos debemos de anticipar y saber cómo manejar, ¿no? Por eso aquí es donde les decimos de que podemos manejar la información de tal manera que cae un poquito mejor en el jugador. Entonces, de entrada, ¿no? Por eso se le incluye al jugador en la toma de decisión al compartirle cuáles son los pensamientos de la estrategia, no que demos explicaciones. Y en segunda, si ya estás viendo que tu compañero está reaccionando así y no nada más reaccionó así de primera instancia, sino sabes cómo es tu cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico, en este caso en particular, también fue reactivo, entonces ahí sí va a ser muy importante que lleves una intervención de liderazgo con calma, ¿no? Y aquí también remarcamos un error muy común en los seres humanos que cuando queremos traer a alguien a la calma, ¿no? Volteamos y vemos que alguien está en el 10 de reactividad, imaginemos que es una línea hacia arriba, está hasta arriba, queremos calmarlo y lo que buscamos, en vez de calmarlo desde el 1, desde abajo, como que, tranquilo, acá estamos, o sea, esto pasa, nos subimos al 10 y le pedimos calma desde el 10. Nosotros también estando gritando, es como por ejemplo la mamá o el papá que está con los niños y los niños están enojados y gritando y la mamá le grita, cálmate, o sea, ¿cómo pides calma estando tú exaltado? Es lo mismo en el fútbol. Si estás ahí y estás en medio de la situación, en medio del altercado, va a ser muy importante que si te pones frente a tu compañero para tranquilizarlo, que te muestres con calma tú y que tus palabras transmitan esa calma también y que regreses a la realidad. Que eso sería un poco la técnica de grounding,
que se utiliza mucho, obviamente algo alterada en ese sentido, porque en la técnica de grounding tú lo que haces es conectarte literalmente al piso con lo que está sucediendo a tu alrededor, contando el 5 al 1, incluyendo tus sentidos. Entonces, si tu mente está muy dispersa, te pones a pensar en 5 cosas que ves y obligas a tu mente a aterrizarse al piso buscando 5 cosas que está viendo. Luego 4 que escucho, 3 que toco, ya se me olvidó, 2 que huelo y 1 que pruebo, ¿no? Entonces así nos fuimos. Ahora lo que puedes hacer es algo similar, puedes sostener el hombro de tu compañero como para aterrizarlo en ese sentido, ¿no? Como para evitar que siga aumentando su reactividad. Le puedes recordar lo que están viviendo. Tranquilo, vamos arriba, vamos ganando. O, a ver, necesitamos tu apoyo, nos expulsaron un jugador, vamos a defender, no sé. Dependiendo de la situación, como tratar de explicar y regresar, a ver, seamos objetivos, esto es lo que está pasando, esto es lo que necesitamos cumplir y regresarnos al objetivo, ¿no? Nos estamos desviando. Obviamente, en las palabras de los jugadores, que cómo se lleven en el momento del partido, que incluyan los contextos y bueno, de alguna manera tratando de apartarlo, de regresarlo a la conexión de lo que está sucediendo y nada, sería eso lo que así de bote pronto se me ocurre, Arturo. ¿Tú No, qué está agregarías? buenísimo. Y ahí yo añadiría esa parte de liderazgo que dices que se tiene que mostrar en esos momentos. Es lo que a mí me encanta de los deportes de equipo, porque de pronto se piensa que el liderazgo solo existe en el partido, en la competencia, en la cancha. Y la realidad es que en este momento estamos hablando de un momento en el que no tiene incidencia directa en el resultado del rendimiento, porque ya están afuera, pero que puede tener todo el peso para posteriormente conseguir el resultado. Porque dependiendo de cómo se solucione acá, impactará en la cancha. Sí, ay, perdón. No, no, querías comentar algo. Sí, y me recordaste otra cosa también, que si ellos están afuera, totalmente tienes toda la razón. Ellos están afuera, ahí en banca, peleándose, el preparador físico y el que salió y el portero, no me acuerdo quién era, que lo está tranquilizando, pero los que están en cancha están viendo. Y los Claro. que están en cancha están focalizando su atención ahora de estar en el partido a estar viendo qué es lo que pasa. Y sobre todo si es un jugador que ya tenía incidencias, ¿no? Y que ya tenía pleitos con los fanáticos en las redes sociales, que ya estaba al borde también de desbordarse, pues eso va a despertar no nada más el pensamiento de, ay, mira, se están peleando, sino, ay, otra vez, ya nos fuimos para acá, no entendió, no aprendió, ay, pues es que la traen contra él, dependiendo de lo que piensen los compañeros, ¿no? Nuevamente, como tú bien lo mencionaste, no sabemos qué es lo que está sucediendo al interior, pero ellos sí, y ellos van a empezar a pensar y a generarse sus propias teorías, nuevamente esas preguntas o estas hipótesis que van a desconcentrarlo y no nada más ahí en ese partido, sino después en el vestido, ¿no? Y es esta parte tan importante que el cuerpo técnico tiene que tomar en cuenta porque a veces se dan situaciones en las que ellos tienen que decidir sobre un jugador nada más. Y ellos piensan, porque ellos obviamente que saben todos los entrenadores y todos, híjoles, que este jugador tácticamente y técnicamente y hasta físicamente y psicológicamente me brinda esto, ¿no? Ujú. Pero su actitud, todo lo que está sucediendo alrededor, inclusive a veces hasta que los medios de comunicación la traen contra él, o sea, también me brinda esto, ¿no? Y tienen que meter en la ecuación estas cosas de, bueno, ¿qué es lo que quiero? O sea, si incluyo a este jugador, me van a criticar. Si no incluyo a este jugador, me van a criticar. O si lo incluyo y lo meto y no hacen, me explico. Entonces, estas cuestiones también ellos las están viviendo el cuerpo técnico y los jugadores. Y si algo sucede, como por ejemplo, otra vez seguimos con Salcedo, lo lamentamos, si te están tumbando los oídos, escríbenos, no hay problema.
Pero por ejemplo, él también en uno de estos partidos que se dio en el verano falló un penal, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos que estar manejando y sí debe de haber un profesional de la salud muy, muy, muy de la mano que le ayude al jugador y al cuerpo técnico a digerir lo que está sucediendo y encauzarlo para bien, ¿no? Por más que sea un jugador que aparente que no pasa nada y todo se me resbala y yo soy bien rudo y esta gente que no me conoce, o sea, claramente se está afectando, ¿no? Porque se está enganchando, está reaccionando, está fallando. Si vemos el penal como lo tiró, la verdad, o sea, sí, sí se veía que faltaba un poco ahí de determinación. Entonces, algo está sucediendo. No nos conviene ignorar estas situaciones porque va a llegar un momento que van a explotar, que van a desbordarse. Nosotros como compañeros, ya lo platicamos, como el mismo jugador, reconocerlo y darse cuenta y saber que a veces va uno a tener que tomar una decisión que por más que el jugador sea muy bueno, por más que el jugador tú sepas que interiormente quizá le dé cosas al equipo, ya pensando en una selección o en un club de mayor impacto, si en ese momento no está pasando por un buen momento, se le dice, ¿sabes qué? Te vamos a convocar, pero ahorita necesitas tú un descanso, o sea, estás muy desgastado por estas situaciones que están pasando, recupérate y regresamos más fuerte, ¿no? Porque también sucede, ya me extendí en varios temas, lo lamento, también sucede que a veces queremos aferrarnos tanto a un jugador por demostrar que no nos estamos equivocando, me explico, porque luego los entrenadores tienen a sus gallos, digamos, y no quieren demostrar que estaban equivocados. Entonces, se aferran tanto a un jugador y le quieren seguir dando segundas, terceras y cuartas oportunidades que en ese aferre y en ese afán pierden al equipo. Entonces, pregúntate, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ganar un partido? ¿No? Y ganarte demostrando que, jaja, yo tenía razón, o quieres ganarte y mantener a tu equipo, mostrando la confianza en tu proceso, en tu estrategia, en tu idea, en tus ideales, en tus valores, porque obviamente ya las reacciones de algunos jugadores pues son groserías, ¿no? Y son ya ataques más directos del gritonearse con tu preparador físico en televisión nacional. Entonces, no sé, Arturo, de todo esto que hemos platicado, No, ¿qué piensas? es que tocas temas muy, muy importantes y ya tengo el tema del próximo podcast que vamos a hablar. Muy bien. Pero para cerrar en este tema, yo me quedaría con esto último que dices para los entrenadores. Es importantísimo que como entrenadores seamos capaces de reconocer estas circunstancias y actuar lo mejor posible. Y lo mejor posible es siempre en beneficio del proyecto, en Claro, beneficio del objetivo. Que si en ese momento tiene que ser generar ese choque, esa rispidez, no hay problema, porque estás trabajando hacia allá. ujú, Pero si es por una simple elección para que vean que tú eres el que mandas, no siempre va a ser la mejor opción. Puede ser que te salga, pero estaríamos hablando de un poco de azar. Y en deportes con alta incertidumbre, ese azar te puede salir, sí, pero las probabilidades son muy pocas. Tampoco nada te lo garantiza, ujú. pero considero que el tema que te nutras de un cuerpo técnico de distintas disciplinas te va a aumentar las probabilidades. No estamos hablando de certezas, de decirte, si haces esto, te va a conseguir el resultado, pero sí estamos hablando de probabilidades. Si nosotros evaluamos esto y esto de distintos elementos, las probabilidades de que tengas éxito son mucho más altas. Y es aquí que donde yo quiero dejar el mensaje para los entrenadores de prácticamente todos los deportes, específicamente deportes de alta incertidumbre, de alta variabilidad, como es el fútbol. Olvídense de las certezas
sino trabajen con las probabilidades. No hay, no hay una receta secreta, ni porque la vengan haciendo hace 20 años y les haya dado resultados, quiera decir que si la siguen haciendo, va a ser 100% seguro. Les aumenta las probabilidades, eso sí, y quedémonos con esas decisiones. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Cuando trabajamos con, o tenemos una situación así, si tengo que hablar con él y solucionar el problema de una manera amigable, lo voy a hacer, aunque no sea mi estilo como entrenador. Si por el contrario yo tengo que ser duro en ese momento y mostrarme fuerte, aunque no sea ese mi estilo, lo tendré que hacer, porque es lo que pide esa situación y es lo que va a ser mejor para el proyecto, para el equipo. Y el próximo podcast, si ¿te parece bien, Mayra? Me gustaría platicar de esta temática, pero más vista desde el tema del jugador. Porque ahora que lo decías con lo que hablábamos acerca de Salcedo, que a lo mejor está atravesando un momento en donde está señalado de que tuvo problemas, de que falló el penal, de que de pronto hasta en las redes sociales la afición se ha metido con él. Y eso pasa de pronto que ya le etiquetan, ¿no? Le ponen una etiqueta de él, este jugador es así, este jugador es así y es bueno pero es problemático, y es bueno pero es esto, y es bueno pero tal, y te van etiquetando, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como jugadores para utilizar esa etiqueta o quitar esa etiqueta? Porque cuando te ponen una etiqueta positiva, volvemos a lo mismo, pues eso es más agradable, ¿no? Pero cuando es una etiqueta que no es tan positiva, también, ¿qué podemos hacer? Y recordando, no todas las etiquetas positivas pueden ser tan positivas o tan bonitas. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, hace ya algún tiempo, un jugador de Tigres igual, Damián Álvarez, que él tenía la etiqueta de ser un excelente jugador como cambio, que si lo metían de titular no era tan bueno. Entonces, preguntarnos, ¿esa etiqueta es lo que quiero como jugador? ¿No? ¿Esa etiqueta es lo que me favorecería como jugador? Y a partir de ahí, sobre todo, ¿qué puedo hacer? Utilicemos la etiqueta para llevar mi fútbol hacia donde yo quiero. Si la etiqueta no me está funcionando, luego me limpio las manos, me desidentifico de esa etiqueta y voy construyendo la imagen que quiero estar formando. Claro que no es nada fácil, es un proceso y que tenemos que ser muy pacientes. Un jugador que pasó por un proceso así y que logró darle la vuelta a la etiqueta fue Miguel Ayun, por ejemplo, ¿no? Con todo es culpa del Ayun, y creo que sería un buen tema para la siguiente sesión, para la siguiente podcast. Excelente, me parece perfecto porque sí, hay muchas etiquetas, como ya lo mencionabas, físicas, técnicas, tácticas y psicológicas, y seguramente encontraremos más ejemplos también. Entonces, perfecto, los invitamos al siguiente episodio entonces, y como resumen el día de hoy, los quiero invitar a que se hagan preguntas. Sería, yo creo, esta invitación, y en particular cuando se encuentren ante una situación o ante a un momento en donde tienen que tomar una decisión, eso sería lo importante, ¿no? Sin duda. Pregúntense, sí, pregúntense para poder decidir, ok, a ver, primero, ¿qué quiero? ¿Tener la razón o ser feliz, ¿no? Estar tranquilo en esta parte, porque a veces tomamos decisiones o actuamos en base a demostrar que teníamos la razón, como lo platicamos, no tanto por la satisfacción y plenitud y sentirme feliz. Entonces, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería un recordatorio simplemente, a ver, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? Y ahí nos regresamos a ver, pero ok, esto está sucediendo, pero ¿cuál era mi objetivo inicial? ¿Qué es lo que yo quería lograr? ¿Hacia dónde quería ir? Y la tercera y última pregunta es,
esta decisión que estoy por tomar o que quiero tomar me acerca o me aleja a mi objetivo. Y ya con estas respuestas, esperemos ustedes puedan tener un poquito más de claridad, sobre todo nuevamente si quizá es alto rendimiento o también en de iniciación, ¿no? A veces hay jugadores que son muy problemáticos, pero son muy buenos y no van a entrenar nunca, pero ahí están en el partido y los meten de titular y entonces, bueno, a ver, esto me acerca, me aleja, sí tengo un buen jugador, pero los otros 10, ¿qué hago con ellos? Etcétera. Entonces, háganse esas preguntas, contéstenselas, lo más importante, ya lo platicamos, y déjenos sus preguntas aquí o comentarios para seguir la conversación y ya saben que nos pueden seguir en Instagram como @efecto mental. Excelente, Mayra. Yo solo añadiría una cosa más a ese resumen. Dale, dale. Si es demasiada la intensidad que no nos da ni para pensar en esas preguntas, recordemos que siempre podemos ir al silencio, a no hacer nada, Ándale. y si de plano es muy, muy fuerte, buscar un distanciamiento Ujú. para no cometer un error más grande, ¿no? Como lo que se puede pasar. Distanciarse, no me refiero a que te tengas que ir del estadio, de la competencia, se puede hacer un distanciamiento simbólico, psicológico, Ujú. físico, pero es importante también hacer una pausa a través de las preguntas, a través de simplemente concentrarte en otra cosa, pero es importante estar en constante desarrollo de nuestra esfera mental, justamente. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias, Mayra, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Analizando el efecto mental en el deporte, un podcast de la